A grabar. Gracias. Bien, jóvenes, entonces, no nos olvidemos cuál era nuestro tema general, que era sobre lo que hemos estado hablando estas clases. Y yo considero que es uno de los puntos relevantes en cuanto al análisis de la historia, porque por lo general nosotros hemos visto historia desde un punto de vista principalmente de fechas, de biografías. Esta tercera parte, es decir, este tercero de bachillerato, lo esencial es tratar de generar un análisis reflexivo. Y hemos comenzado revisando los movimientos sociales. En general, ese era nuestro tema, el cual hemos estado revisando el transcurso de esta unidad que ya hemos cerrado y ya hemos culminado. La siguiente hora estaremos complementando esta perspectiva ya con otro tema para tratar de ir introduciéndonos en la temática final. Por ahora, tenemos que considerar qué fechas hemos realmente estado nosotros puntualizando. Estos movimientos sociales los hemos planteado durante el siglo XX. Este ha sido nuestro análisis, este siglo. Dentro de este siglo hemos visualizado el feminismo, algunos movimientos indígenas ligados a esta perspectiva. Hemos puntualizado realmente algunos elementos relevantes dentro de esta perspectiva. Hemos puntualizado entonces que el hecho principal está dentro de esta época. Y veíamos, como les decía, la primera parte sobre el feminismo y los movimientos indígenas. Decíamos que entre el siglo XIX y este siglo XX, que es el que más nos ha llevado nuestro análisis, una de las reivindicaciones del movimiento feminista liberal, es decir, un movimiento feminista con esta perspectiva de liberación, este feminismo liberal, ha sido el acceder a la educación. Acceso a la educación. Obviamente una educación igualitaria para hombres y mujeres, pero ¿por qué planteo esto como inicio de nuestro reencuentro a los temas que hemos venido revisando? Porque una de las perspectivas importantes también para los movimientos indígenas ha sido esta educación y obviamente para los movimientos indígenas una educación intercultural bilingüe, pero de todos modos un acceso a la educación. Dentro de esta consideración, por lo tanto, hemos puntualizado principalmente esta idea de el feminismo. No se olviden, estoy planteando algunos elementos que seguramente aparecerán. Es lo más probable que aparezcan en la evaluación de la siguiente semana. Así que este recuento nos permite tener estos puntos principales. El feminismo como discurso tiene sus orígenes. ¿Cuándo? ¿Cuándo decíamos que se origina propiamente como discurso el feminismo? ¿Cuándo podemos plantear como elemento principal de inicio del feminismo? ¿Qué me dicen? ¿Cuándo podemos decir que este feminismo en general inicia? Como discurso articulado, como perspectiva ya realmente construida. Vamos a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuándo inicia este feminismo? ¿Cuándo inicia el feminismo como tal? ¿Qué me dice Karen? ¿Cuándo inicia el feminismo? ¿Cuándo podemos darle comienzo al feminismo? ¿En qué luchan? No digamos año, fecha, sino más bien
Tal vez una época, un momento histórico. ¿Alguna idea? En la explotación de la mujer, cuando le comenzaron a explotar más y no veían sus derechos. También a Olympia de Gauss, que ella Ya, fue ya, una de justamente las... ahí. ¿Qué fecha, qué hecho histórico estamos hablando ahí? ¿En qué? a ver, en los movimientos de la lucha, siglo XIX y XX. No más, Por ahí. ¿dónde estamos con Olympia de Gauss? ¿Dónde hablaríamos que realmente comienza a darse este inicio de lo que sería realmente un Ah, feminismo? cuando apareció que supuestamente el feminismo era una palabra y eso lo utilizaban para los hombres que no eran un poco varoniles. Ya, Para, sí, dentro de sí, de podría. esa fecha, pongámoslo directamente, porque estamos hablando de Olympia de Gauss, de la utilización del término. Realmente todo comienza dentro de la perspectiva de todo lo que nosotros hemos revisado dentro de la Revolución Francesa y dentro de una perspectiva ideológica, la Ilustración. Porque hablamos de Olympia de Gauss, está dentro del proceso de la Revolución Francesa, criticando qué cosa? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué razón? Porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era solo, como dice el mismo término, para los hombres. Dentro de esta misma Revolución Francesa, dentro del proceso, no diríamos específicamente la Revolución Francesa, pero todo este proceso del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX principalmente, es cuando nosotros estamos hablando que comienza esta perspectiva del movimiento social feminista. Obviamente, como feminismo como tal, como perspectiva del feminismo, podemos decir que es del siglo XX el auge de esta visión o de esta consideración, pero no podemos obviar en ningún proceso revolucionario de cambio de mentalidad la Revolución Francesa y su ideología filosófica, la Ilustración. No podemos obviar esta consideración. Y realmente estas pensadoras, y algunos pensadores que vimos en el video también, están dentro de esta consideración de la Revolución Francesa o previa a la Revolución Francesa, hablamos todo este siglo XVIII, finales del siglo XVIII. ¿Por qué nosotros puntualizamos principalmente el siglo XX? Porque finales del siglo XIX, principios del siglo XX, comienzan a darse dos elementos fundamentales, las dos guerras mundiales. Y estas guerras mundiales y el proceso también de la incursión de la mujer van a ser sumamente importantes. Entonces, tomamos en consideración que el feminismo como discurso articulado, como propuesta, tiene sus orígenes en esta Revolución Francesa con estas pensadoras, sobre todo Olympia de Gauss, y podemos plantearnos que la perspectiva como tal de feminismo, como movimiento social, se está dando en el siglo XX. No sé si me explico en este sentido. Revolución Francesa como discurso articulado, como propuesta, y en el siglo XX, principios del siglo XX, ya como movimiento social. No es lo mismo tener una idea que generar el cambio. Por ahí va la consideración. Bien, dentro de esta perspectiva también vemos que no existe solo un movimiento feminista, sino que comienzan a generarse y a articularse varias posturas feministas. Feminismos radicales, feminismos postestructuralistas, institucionales, postmodernistas, es decir, que el feminismo no es una sola corriente desde una cierta época. Mediados de este siglo comienza a estructurarse de otra manera el feminismo, con diferentes puntos de vista, con diferentes perspectivas. En cuanto a la visión del feminismo radical,
la situación de las mujeres no se caracteriza solamente por la desigualdad, sino que las feministas radicales se dan cuenta que el punto principal del feminismo es la explotación. Esto no olvidarse dentro de esta consideración. Decimos que aquí inicia como discurso, articulado, discurso, y podemos plantearnos la perspectiva de que este feminismo, ya realmente puntualizándolo dentro de sus divisiones, el feminismo radical va a irse fundamentando en la perspectiva no solo de la desigualdad, porque ¿qué decía el feminismo en una primera instancia? Hay una desigualdad, hombres y mujeres, y esa desigualdad radica obviamente en la perspectiva o en la postura que ha venido desarrollándose a través de las civilizaciones, que es el patriarcado. Pero este patriarcado aparentemente hace que el hombre esté aquí y la mujer acá. El feminismo radical dice, no es solo eso, sino que el hombre somete a la mujer. Es decir, que hay una consideración de explotación. No solo de desigualdad. El feminismo radical evidencia este punto que es sumamente importante de tomar en consideración. Entonces, hemos puntualizado que el feminismo está dentro del siglo XIX, siglo XX como movimiento social. El feminismo liberal trata de que las mujeres tengan acceso a la educación. El feminismo siempre ha sido la posibilidad o la visión de tener igualdad de derechos y equidad en todos los ámbitos. Y sobre todo, una de las preocupaciones siempre ha sido la educación. Dentro de esta consideración, como feminismo, como tal, debemos plantearnos la perspectiva de que ese discurso no nace específicamente en el siglo XIX, en el siglo XX, sino que viene un poco antes, dentro de la Revolución Francesa y todo este proceso realmente de la Ilustración. El momento que se va fragmentando, que se divide el feminismo, que se diversifica, específicamente en los años 80, uno de estos movimientos del feminismo radical plantea que no ha sido solo la mujer que ha estado relegada, que se ha visto en la visión de que el hombre está por encima y que así se ha articulado, sino que dentro de esa relación el hombre ha explotado este elemento y esta perspectiva de que la mujer está por debajo y ha explotado a la mujer en sí mismo. ¿Por qué razón también tomar en consideración esto? Porque a partir de esta consideración o esta perspectiva, esta idea que nosotros revisamos con el ecofeminismo también nace de esta consideración de la explotación. El modelo del patriarcado ha explotado a la mujer y también a la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza y la mujer están en la misma relación de explotación y dominación. Hay que cambiar no solo que las mujeres tengan acceso, no solo que las mujeres puedan entrar a la educación, no solo que las mujeres pueden votar, sino que las mujeres se liberen de la consideración de la explotación. Ahí va el sentido, es mucho más profundo lo que están diciendo las feministas radicales y también da cuenta de la realidad que se está viviendo. Dentro de esta consideración, por lo tanto, hemos revisado un poco más de los elementos de estos movimientos sociales y finalmente debemos nosotros sintetizar lo que han dicho dentro de esta perspectiva mujeres indígenas que han participado de movimientos sociales, obviamente, que tienen una consideración doble. Mujeres y además ser indígenas. Dos consideraciones que han sido ampliamente desligadas de ciertas consideraciones sociales. Hemos visto Dolores Cacuango. Vamos a ver, ayúdeme, Isaac. ¿Qué encontró usted de Dolores Cacuango? ¿Qué le llamó la atención?
dentro de esta perspectiva. Dentro de su trabajo, lo que usted haya notado, ¿qué le pareció interesante? ¿Qué La frase? otra vez que investigamos, ¿no, dicen? Sí, sí, de lo que usted investigó, sí. De la que ella estaba en contra del racismo, de porque ella considera que era muy malo para las personas, y luego ella tuvo como obtener un cargo en los derechos indígenas y de los campesinos. Ya, muy bien. Luchó principalmente por los derechos de los indígenas y los campesinos. No se olviden que dentro de esa lucha, Dolores Cacuango, para reivindicar los derechos, no solo creo yo de los indígenas, sino también de las mujeres y también en general de la sociedad, incursionó en la educación y crearon la primera escuela bilingüe de Cayambe, que es otro elemento sumamente importante aportando a la perspectiva que Isaac nos ha planteado sobre Dolores Cacuango. Bien, vimos a otra representante, Tránsito Amaguaña. Vamos a ver, ayúdeme. Juliana, ¿qué encontró sobre Tránsito Amaguaña? Ya Tránsito Maguaña luchó por implantar un sistema cooperativista en el campo ¿Y a qué que significa un permitía sistema que cooperativista? ¿Qué cree usted que significa cooperativista aquí? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué interpreta por cooperativista? eh, como una, no sé cómo explicarme. ¿Qué le viene a la mente cuando oye cooperación, cooperatividad, cooperativista? ¿Qué se le ocurre? Entre todos lograr, entre todas podría decirse que entre todos los indígenas lograran que sus derechos fuesen prestadas más atención a sus movimientos y a sus organizaciones. Sí, sí. Una cooperación obviamente es cuando cada uno de los miembros interacciona conjuntamente con un objetivo común. ¿Por qué plantear esto? Dentro de lo que está diciendo la compañera, evidentemente, Tránsito Maguaña, ¿qué está estudiando? Un ámbito que tiene que ver mucho con lo que nosotros hablábamos en cuanto al marxismo. La perspectiva de la cooperación conjunta para llegar a un objetivo común, donde el trabajo es el medio para llegar a ese objetivo. ¿Cuál era la preocupación principal de Marx? ¿O cuál era el estudio principal? Siempre fue el trabajo. Como Tránsito Maguaña estuvo ampliamente influenciada por los movimientos comunistas en el Ecuador, su perspectiva es la misma, generar cooperatividad, es decir, ya tenemos comunidades, los indígenas ya tienen esta perspectiva en la mente de la comunidad. Vamos a generar esa perspectiva de la comunidad hacia una mejora en el trabajo. Por lo tanto, realmente es una lucha por las condiciones de trabajo, por el trabajo en el sentido marxista del término trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo es la esencia del ser humano, por lo tanto, si es la esencia del ser humano, el trabajo tiene que ser bien remunerado, el trabajo tiene que ser para quien lo trabaja, perdón, la tierra para quienes lo trabajan. Es mucho esta lucha, no solo de Tránsito Maguaña, sino de todos los movimientos comunistas en el Ecuador. La tierra para quien la trabaja. Este trabajo en cuanto a la perspectiva de la tierra. No se olviden, el concepto de trabajo como la visión principal marxista del trabajo como esencia del ser humano. El ser humano no solo trabaja para obtener
objetos, tener cosas, sino que el ser humano trabaja porque es su condición y por medio del trabajo moldea la naturaleza. Ustedes dicen, bueno, pero a mí no me gusta trabajar y yo no voy a trabajar. Bueno, cada una de las cosas que nosotros hacemos no quiere decir que usted encuentre un trabajo, no es específicamente voy a encontrar un trabajo y me van a pagar por ello. Cada una de las cosas que nosotros hacemos porque nos gusta o porque realmente les vemos sentido en las cosas que hacemos es un trabajo y conforma un cambio dentro de la sociedad, pequeño o grande. A gran escala o pequeña escala es una modificación de la naturaleza. Cuando yo obtengo, por ejemplo, este elemento y lo utilizo en el pizarrón, estoy modificando algo de la naturaleza. Esa es la perspectiva de trabajo. ¿Con qué sentido? Con el sentido de llegar tal vez a un bien común, a la conformación de un objetivo común para mejorar la sociedad, qué sé yo. Cualquier de estos elementos es la perspectiva principal de Marx y en la que se ha asentado Tránsito Maguaña. Bien, vamos con otra representante. Ayúdeme, Andrea, con Rigoberta Menchú. Actuó como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de Guatemala hasta 1996, el cual dio como resultado los acuerdos de paz. Gracias. Rigoberta Menchú es principalmente recordada por su actividad hacia la paz. Si vemos en Tránsito a Maguaña, Dolores Cacuango, aun cuando obviamente nadie quiere generar un proceso hacia la lucha interna, siempre han sido movimientos que están dentro de la perspectiva del comunismo, de la influencia de Marx, y la influencia en América Latina siempre ha sido hacia las armas, hacia la toma de posesiones, hacia luchas sociales fuertes. Rigoberta Menchú no estaba a favor tampoco de que los campesinos, los indígenas, en este caso, desde su perspectiva, se levanten contra el gobierno, ni que el gobierno les clame. Lo que quería era una paz. Dentro de esta visión de lo que nos enuncia Andrea, se clama el cese contra la insurgencia. Propiamente podemos puntualizar que el partir a México le genera un cambio de perspectiva, tratando de centrarnos principalmente en la paz como el motor. No es solo un premio Nobel de la Paz, qué sé yo, por una consideración que dijo, sino por la lucha que está detrás, fundamentada en esta consideración. Si recordamos lo que vimos en cuanto a su perspectiva, habla de educación para la paz, no de levantarnos en armas, ni de luchar contra los opresores, ni de destruir a los opresores. Habla directamente de la paz y la educación como un momento en el cual se van a ir dando estas consideraciones. Bien, algunos elementos, gracias a ustedes, los hemos reconstruido de las perspectivas principales de cada uno de estos dos elementos. Como ven, hemos solo sintetizado dos temas. Nos lleva realmente algún tiempo ir concretando algunas perspectivas. Con todo, vamos a ir sintetizando dos elementos más: las reivindicaciones de los movimientos ecologistas y ecofeministas. Vemos que el punto principal de la crítica del ecologismo realmente está dentro de este siglo que estamos analizando, pero tiene su comienzo, su inicio en la crítica a la revolución industrial. Como ustedes pueden ver, todos estos movimientos feministas, ecologistas, ecofeministas, aun cuando se han planteado en el siglo XX, están criticando modelos previos, modelos anteriores, de construcciones anteriores. Dentro de esta consideración, la perspectiva es cambiar estos modelos que se han venido dando específicamente desde la incursión de la ciencia como el motor de todas las civilizaciones, como el eje fundamental,
la industria como aquella que puede realizar y hacer lo que desee. Realmente el ecologismo, más allá de estar a favor o en contra dentro de nuestra mentalidad, realmente ha sido una lucha por estos procesos. Las últimas crisis de las economías capitalistas realmente han generado un cambio de perspectiva. ¿Cómo podemos tener una matriz productiva sin la necesidad de la incursión a la destrucción a la naturaleza? Entonces, dentro de esta perspectiva, lo importante es centrarnos en esta visión de la crítica a los modelos hegemónicos y generar políticas de cambio, generar políticas mayormente que cambien de perspectiva, que deconstruyan todo lo que entendemos dentro de la realidad. Entonces nos quedamos con esta crítica a la revolución industrial. El ecologismo, como decíamos, no es una simple transposición de un análisis biológico a la política, sino que constituye un espacio de convergencia entre la economía, la política y los ámbitos filosóficos. Por eso es que aquí hay una crítica y no es simplemente vamos a cambiar porque somos parte de la naturaleza y todo bonito y todos vivimos más armónicamente y qué sé yo, esos discursos de vaya abrace un árbol. No es ese el discurso, ¿sí? No es esa la idea del ecologismo, o por lo menos no el que quiere cambiar la realidad, sino que debe fundamentarse en economías, en políticas económicas que realmente sustenten, que cambien esta perspectiva de la matriz productiva con un sentido mucho más profundo. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta este momento? ¿Alguna perspectiva? Vamos a seguir complementando la siguiente hora que tenemos historia, estos elementos, para ya realmente cerrarlos y la siguiente semana realmente hacer una relación sencilla donde podamos complementar estas ideas, nada más. Bien, con eso cerramos. La profe ya nos ayudó tomando.